Amados hermanos, hoy como sociedad nos encontramos en lo que se ha denominado por muchos la época de la posverdad. Esta era no es una era en la que no exista la verdad. No es una era en la que las personas señalen que todo es mentira. Al contrario, la posverdad exalta la verdad. Por lo tanto, la pregunta no es tanto ¿qué exalta esta época?, sino que ¿qué verdad exalta esta época? ¿Qué verdad es la que se defiende hoy? Y la verdad que se defiende hoy es que no hay ninguna verdad, lo cual es bastante extraño probablemente. Pero usted podría decir, pero hermano, acabas de decir que la sociedad actual exalta la verdad y ahora dices que no hay ninguna verdad. Precisamente, la época actual promueve que no hay ninguna verdad absoluta. Ninguna verdad absoluta. Por lo tanto, no es extraño que usted ya haya escuchado frases, ya sea en televisión o en conversaciones con otras personas, no es extraño que usted haya escuchado frases como, si esa conducta está bien para ti, adelante. Si esa es tu opinión sobre ese tema, no soy nadie para cambiarte de opinión. Si funciona para ti, es una confirmación de que es correcto. Y si te hace sentir bien, es porque es bueno. Así que hoy no hay una verdad, mi amado hermano, sino que la verdad que hoy se defiende es que hay muchas verdades. Y esas verdades son tan diversas como el número de personas que habita el globo terráqueo. Sin embargo, esta es una época de bastante confusión. Porque si bien se defiende que hay muchas verdades, hay algunas que se han convertido en verdades absolutas también. Una de ellas es la exaltación de la tolerancia. Hoy todos deben ser tolerantes. Hay una exaltación exagerada de lo que es la tolerancia. Y es bastante contradictorio cuando aquellos que promueven el discurso tolerante se oponen violentamente a aquellos que defienden la vida, la justicia y la fe. Los tolerantes son intolerantes. Es una época de confusión. Es una época de profunda confusión. Pero si hay una verdad posverdadera, ¿ya? Y esa verdad lo pongo muy entre comillas, si hay una verdad posverdadera que impregna de tapa a tapa todo movimiento, protesta, comunicado, es la idea de que love is love. En español, amor es amor. El amor es amor. Y esta idea promueve que no importa las formas que el amor tenga, el amor es amor. Por lo tanto, hombres pueden amar sexualmente a hombres. Mujeres pueden amar sexualmente a mujeres. Después de todo, amor es amor. Niños pueden amar sexualmente a adultos. Adultos pueden amar sexualmente a niños. Mujeres y hombres pueden amar sexualmente a animales. Y los animales pueden amar sexualmente a humanos. O como ya se aprobó en países europeos, no solamente se pueden amar dos personas, sino que tríos y cuartetos. Esta época del amor, sin embargo, no tiene ninguna relación con el Dios que es amor. Al contrario, es una burla grotesca a lo que Dios define como el amor. El amor debe caracterizar al creyente. Y es en ese marco en el cual los creyentes es urgente que en esta época, más que en ninguna otra, sepan defender lo que Dios dice sobre el amor en su palabra. Es una época crucial en la que el creyente debe defender qué es el amor y cómo debe expresarse verdaderamente. Así que quisiera pedirles, por favor, mis queridos hermanos, que puedan ir conmigo a la primera carta de Juan. Primera de Juan. Leímos el Evangelio de Juan hace poco, ahora vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan. Y en esta carta, mi amado hermano, el apóstol Juan se ha dedicado a señalar cuáles son las marcas que identifican a un verdadero cristiano.
Ese es el tema de la carta. ¿Cuáles son las marcas reales de un verdadero cristiano? Y esa es la preocupación de Juan. Por lo tanto, la epístola en cada uno de sus capítulos nos va a entregar toda la información que nosotros necesitamos para poder discernir quién es de verdad de la familia de Dios y quién no es de la familia de Dios. Acompáñeme por favor en esa carta, al capítulo 3. Capítulo 3. Y en esta mañana vamos a estudiar versículo a versículo desde el 11 al 18 de ese capítulo. Así que por favor le pido que durante el sermón no cierre su Biblia, sino que vaya siguiendo versículo a versículo la exposición. En esta carta entonces el apóstol Juan se va a dedicar a definir cuáles son las marcas de un verdadero creyente, cuáles son las marcas, los signos de un verdadero creyente. Y al llegar al capítulo 3, específicamente del versículo 11 al 18, que es el pasaje que estudiaremos hoy, llegamos al tema del amor, o mejor aún, llegamos a la prueba del amor en el creyente. O más claro incluso aún, llegamos a la marca del amor de todo aquel que profesa ser seguidor de Cristo. Para Juan, el amor es uno de los pilares fundamentales para identificar cristianos verdaderos. El amor es fundamental para identificar cristianos verdaderos. Así que quisiera que me pudiera acompañar, por favor. Damos lectura al pasaje. Dice así, primera de Juan 3, del 11 al 18. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este sermón lleva por título simplemente amémonos unos a otros. Porque mi amado hermano, cuando alguien dice ser cristiano, cuando alguien dice estar en una unión con Dios, cuando alguien dice estar en una unión con Jesucristo, cuando alguien asegura tener vida eterna, esta carta nos invita y nos llama a examinar la vida de esa persona, a examinar el amor de esa persona. Porque ahí, y esto quiero dejarlo en claro, en el amor radica la veracidad o falsedad de su afirmación. Entregándole un poco de contexto, mi amado hermano, Juan desde el versículo 4 al 10 ha estado diciendo algunas marcas, como les decía anteriormente, del creyente. Del 4 al 10 él se encarga de hablar de que el verdadero creyente es alguien que practica la justicia. Si usted va conmigo ahí al versículo 7, 3, 7, por favor. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Esa es una marca del creyente, es alguien que hace justicia. El versículo 8 también es claro al señalar que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. En el versículo 9, si usted sigue viendo el contexto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 finalmente resume todo ese argumento de manera contundente al decir lo siguiente: en esto se manifiestan
los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y hay 2 puntos ahí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está el resumen, mi amado hermano. Y ahí está la transición que nos da el nexo hacia el versículo 11. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahí está la transición para el próximo versículo. Por lo tanto, la primera prueba de conducta para certificar la afirmación de una persona que dice ser creyente es la prueba de una conducta justa. La palabra que usa Juan ahí para justicia la usa solo 3 veces en esta carta y es la única carta de él en la que lo usa. Es la palabra dakaiosyne, la cual hace referencia, entre sus muchas multiplicidades de significado, hace referencia a una vida de justicia, una vida de equidad, una vida de virtud y una vida íntegra. Por lo tanto, para Juan, entonces, una persona justa es una persona que hace lo correcto en su día a día. Es una persona que reconoce que vive frente al rostro de Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y a causa de que vive siendo observado por Dios, es una persona que vive una vida de piedad. Es una persona que mira los estándares de Dios y está completamente de acuerdo con ellos. Todo eso encierra esta palabra de justicia. Es alguien que, como dijo el rey David, ve la ley de Dios y se deleita en ella. Esa es una persona justa. Pero la segunda prueba de un verdadero creyente, que es el tema del pasaje que nosotros estamos estudiando en este momento, es la prueba del amor. Ahora le comento que esta iglesia a la que la carta estaba dirigida, habían falsos maestros que estaban viniendo en contra de la congregación y por otro lado decían tener una relación con Dios. Ellos decían tener una relación con el Creador y tener una relación estrecha con Cristo. Pero por otro lado, parte de su mensaje era un llamado a la iglesia a ser individualista. Preocúpate de ti, preocúpate de ti mismo, no te preocupes tanto por el resto, vela por ti mismo. Algo muy similar a lo que vemos en el Evangelio de la Prosperidad hoy, donde Dios se encarga de la persona individual en un sentido monetario, en un sentido de propiedades, de bienes. Decreta que estarás bien, decretas que sobre tu hogar se va a derramar dinero, oro, nada te va a faltar y ese tipo de cosas. Es un evangelio individualista. Y acá la iglesia a la que Juan está escribiendo se encontraba en una situación muy similar. Habían falsos maestros invitándolos al individualismo. Ellos decían tener una relación con Cristo, pero promovían un mensaje que no era el de Cristo. Y es tan importante el tema que Juan está explicando, que en la misma carta, dentro de la misma carta, no es primera vez que Juan habla sobre este tema, sino que en el capítulo 2, si me acompaña ahí de esta misma carta, en el capítulo 2, del versículo 9 al 11, dice lo siguiente. ¿Lo encontró? ¿Sí? Querido hermano, dice así. El que dice que está en la luz, ¿y qué cosa? Y aborrece a su hermano, ¿qué pasa con él? ¿Es salvo? Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya van 2 veces en las que Juan, en un espacio muy breve, ya ha hablado sobre el mismo tema. Es decir, que este tema del amor en un creyente es crucial, fundamental, de una importancia suprema. Y lo que Juan está diciendo finalmente en este pasaje es que si alguien, cualquier persona, dice pertenecer a Dios, cualquier persona que dice estar en la luz, pero odia a su hermano, esa persona permanece en tinieblas. No hay un espacio intermedio, si se puede dar cuenta. Juan es categórico. Si hay una persona que dice ser creyente, que dice amar a Cristo, pero no ama a su hermano, esa persona no ama a Cristo y está en tinieblas. Está en tinieblas. Y de hecho pudiéramos agregar que su hermano no es su hermano. Su hermano no es su hermano.
Cualquier persona que odia a su hermano está en tinieblas. Eso dice el pasaje. Camina en tinieblas. No sabe a dónde va. Y no sabe a dónde va porque está cegado por las tinieblas. Cualquier persona que no ama a su hermano y profesa ser seguidor de Cristo, no es ni seguidor de Cristo, ni su hermano es su hermano, porque él está en tinieblas. Y usted muy bien sabe que la luz y las tinieblas no tienen nexo alguno. Por lo tanto, la carta de Juan es una carta categórica, es o no es. Muchos la han llamado así, muchos teólogos la han llamado la carta del es o no es. Usted lee esa carta y puede determinar y autodeterminar, incluso examinarse y ver realmente si usted es creyente o solamente un profesante. Entonces, aquí nuevamente entonces vemos la indicación que está diciendo Juan de que alguien puede decir ser un creyente. Eso ocurre. Mucha gente puede decir que es creyente. De hecho, si usted pregunta allá afuera a cualquier persona si cree en Dios, probablemente digan que sí, yo creo en el tatita Dios. Alguien puede decir que es creyente. Pero si no hay un amor visible entre hermanos, está diciendo Juan, entre otros creyentes, esa persona dice ser algo que no es. Que no es. Entonces, si esa es la realidad de un falso creyente, Juan dirá a continuación que a los verdaderos creyentes se les ha dado en Cristo una capacidad sobrenatural de amar. ¿Me explico? Si esa es la realidad de los no creyentes, Juan a continuación va a decir que los creyentes, verdaderos creyentes, han sido dotados en Cristo de una capacidad de amar. Entonces, amar para el creyente se vuelve más que un mero mandato. Es una capacidad del creyente. Y de hecho, mi amado hermano, es más que una capacidad, es una característica del creyente. Característica del creyente. Y esto es extraordinario. Si pudiera usted, por favor, acompañarme a Primera de Tesalonicenses. Y sin sacar el dedito de Primera de Juan, deje el dedito ahí para que usted vuelva rápidamente después. Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Dice así: pero acerca del amor, ¿qué amor? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjese, mi amado hermano, y el pasaje dice, no tenéis necesidad de que os escriba. Pablo lo que está diciéndole a esa iglesia en Tesalónica, está diciéndole, ustedes saben de este tema. Ustedes lo viven diariamente. Para ustedes es espontáneo. Es imposible decir ser creyente y no amar. Por lo tanto, no necesito escribirles de eso. No pueden ser creyentes sin amar a su hermano. No necesito escribirles sobre el amor entre hermanos. Ustedes lo ven día a día. Es un hecho. Por lo tanto, y esta es mi primera conclusión, mi amado hermano, para el creyente es natural, es parte de su nueva naturaleza el amar a otros creyentes. Es natural para el creyente amar a otro creyente. Y eso es algo que se va a repetir en este pasaje que estamos estudiando en Juan. Le pido que regrese ahí, por favor, a Primera de Juan 3, del 11 al 18. Entonces, al comenzar con este pasaje, veamos lo que dice versículo 11, mis queridos hermanos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, vamos versículo a versículo. Ahora el apóstol Juan, ¿por qué lo dice de esta manera?
¿Por qué dice que este es un mensaje que esta iglesia ha oído desde el principio? Y aquí está el problema, mi amado hermano, de hecho, porque esta iglesia estaba en lo correcto en cuanto a la verdad desde el principio, porque les fue entregada a ellos mediante los apóstoles. Entonces ellos estaban en lo correcto acerca de la verdad del Evangelio. Ellos estaban en lo correcto acerca de la persona de Cristo. Doctrinalmente estaban completamente correctos en cuanto a eso. Estaban en lo correcto acerca de la verdad de su pecado, estaban en lo correcto acerca de la verdad de la salvación, estaban en lo correcto acerca de la verdad, la justicia, la obediencia, estaban en lo correcto acerca de la verdad del amor, pero estaban siendo en este momento atacados por falsos maestros. Los apóstoles le habían entregado a esta iglesia todas las enseñanzas sanas. Le habían entregado revelación verdadera de Dios y el Evangelio. Sin embargo, después de un tiempo, tal como les mencionaba, falsos maestros entraron a esta iglesia. Y ellos estaban recibiendo otro mensaje ahora, un mensaje, como les comentaba previamente, un mensaje individualista. Por lo tanto, Juan está de manera urgente diciéndoles, miren iglesia, regresen, vuelvan a escuchar esto. Olviden lo que oyeron de los falsos maestros y regresen al principio, al comienzo, al mensaje que oyeron desde el comienzo. ¿Cuál es ese mensaje? Que debemos amarnos unos a otros. Vuelvan a ese mensaje. Juan les está diciendo, ustedes saben que el mensaje que traen los falsos maestros es falso. Ese no es el mensaje que ustedes oyeron desde el principio. Los falsos maestros les pueden decir a ustedes que sean individualistas, que no son llamados a amar, o que el amor no es un reflejo de la salvación tampoco. Pero Juan está siendo insistente y callando esos pensamientos, diciéndoles que ellos necesitan regresar al principio. Necesitan regresar a lo que oyeron cuando oyeron la verdad por primera vez. Y esa verdad es que nos amemos unos a otros. Ahora usted recordará un pasaje muy familiar. Lo hemos señalado varias veces. Y es un pasaje muy memorizado en la iglesia. Y es un pasaje tan fundamental y tan crucial porque nuestro Señor Jesucristo se encarga, nuestro mismo Señor Jesucristo se encarga de decirle a sus apóstoles cuál va a ser la marca de que ellos son sus discípulos. Y eso se encuentra cuando nuestro Señor les dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces es probable que usted esté confundido. ¿Es un mandamiento nuevo o no es nuevo? El mandamiento a amar, mi amado hermano, no es nuevo, tal como Juan lo indicó. El mandamiento a amar es muy, muy antiguo. Se remonta al principio. Pero en Cristo, el mandamiento del amor tenía un aspecto completamente nuevo. Y ese aspecto nuevo era que no solamente nos amemos unos a otros, que los discípulos no solamente se amaran unos a otros, sino que se amaran unos a otros como Jesús los había amado. Eso es otro nivel de amor. Es un nivel de amor que se demuestra siendo sacrificial, dándose por los demás. Eso es amar en la manera en la que Jesús amó. Ese es el elemento nuevo en el amor. Y es un elemento nuevo porque nunca ha habido ni nunca habrá un ejemplo como el de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como dice nuestro pastor, Él no es meramente un ejemplo, Él es un sustituto. Él llevó esa vida de amor que nosotros no podemos llevar. Pero qué privilegio es saber que esa vida de amor perfecta, de 33 años de amor, fue imputada a nosotros y es suficiente para toda la eternidad. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Por lo tanto, no es un mandamiento antiguo el amar, pero sí tiene un aspecto nuevo en Cristo. Amar como Cristo amó. Eso no es un amor normal. Eso es un amor único, que solo Cristo encarnó. Cristo hace visible entonces ese nuevo amor. Y Cristo continúa y dice finalmente la marca de sus discípulos. Ustedes lo saben muy de memoria. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
En esto los van a conocer. ¿En qué cosa? Si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la marca. En esto los van a conocer. No los van a conocer porque viven en mansiones. No los van a conocer porque nunca les falta dinero. Ni siquiera los van a conocer porque andan siempre felices y sonrientes. Porque no es así. Sabemos que no es así. La causa por la cual los van a conocer no es ni siquiera porque anden con una polera con una cruz, ni con una cruz de oro. La causa por la cual los van a conocer es porque ustedes tienen amor los unos por los otros. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Sí? De acuerdo. Entonces usted puede identificar a un verdadero creyente tan simple al encontrar que él ama a otro creyente, a otros creyentes. Entonces, quiero ser categórico, es imposible, según lo que la Escritura nos dice, que un creyente verdadero no ame a otros creyentes. Es imposible. El amor es una marca distintiva de la presencia del amor de Dios en nosotros. Dios nos ama y debido a que Él nos ama, nosotros amamos a otros. Esa es la situación. Por lo tanto, si usted no ama es porque no es amado. Ahora, habiendo introducido este tema del amor en el versículo 11, Juan pasa a un contraste. Y los contrastes son muy típicos en la carta de Juan. Así son estos otros. Estas marcas tienen esto, estas marcas tienen estos otros. Y es una carta que está llena de contrastes. Son algo muy típico en Juan, a lo largo de su evangelio y a lo largo también de su epístola. Entonces, en cierta manera, el apóstol Juan es el apóstol desde blanco y negro, por así decirlo. No hay plomos en esa carta, blancos o negros. Y lo volvemos a ver acá entonces, mi amado hermano. Y con respecto a este tema del amor, entonces, él va a hacer también un contraste. ¿Ya? ¿Recuerdan? Dijo el justo es el que hace justicia. Y él va a hacer contrastes también acá en el tema del amor. Y él va a hacer una diferencia entre dos contrastes, que creo que es uno de los contrastes más grandes que puede existir en el mundo de los contrastes. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué mayor contraste que ese? Y es un contraste bastante simple lo que hace Juan con su argumentación. Los hijos del diablo odian y los hijos de Dios aman. Los hijos del diablo resienten y los hijos de Dios respetan. Los hijos del diablo son egoístas, los hijos de Dios son sacrificiales hacia otros. Esos son los contrastes. Así que comencemos con Juan y veamos su argumentación y veamos, primero que todo, tal como él lo hace en su argumentación, cuáles son las características de los hijos del diablo. Ellos ocupan la mayor parte del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Así que veamos cuáles son sus características. Estas son las características que demuestran entonces la ausencia de amor. ¿Se entiende? ¿Sí? Estas son las características que van a demostrar la ausencia, la no presencia, la no existencia de amor en la vida de una persona. La ausencia del amor. Estas son las marcas de la ausencia del amor. Y la primera es el homicidio. Y yo diría que esa es una demostración bastante clara de la ausencia del amor. ¿No diría usted eso? ¿Qué menos amoroso que el homicidio? Homicidio es el acto definitivo de odio. Y el versículo 12 comienza diciendo lo siguiente: no como Caín. Y ahí está el contraste, se dan cuenta en el cómo. No como Caín, nosotros no somos como Caín, ahí está el contraste. No como Caín, sigo el pasaje, que era del maligno y mató a su hermano. Versículo 12 continúa diciendo, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces acá tenemos, mi amado hermano, el nivel más bajo al que una relación puede descender. Si un matrimonio se agrede verbalmente, eso es un nivel bajo, triste de una relación. Si un matrimonio se agrede físicamente, eso es un nivel aún más horrendo. Si bien ambos son horrendos, ese es aún más horrendo, es un nivel más abajo. Pero si entre matrimonio uno mata al otro, no hay nada más después de eso, ¿se entiende? Es el nivel más bajo al cual una relación puede llegar.
No es que se rompe la relación, es que la relación se aniquila. Eso es lo que se está diciendo acá. La relación llegó a un nivel bajísimo. La primera marca de un no creyente es el homicidio. Es la relación más baja a la que se puede llegar. No puede empeorar más allá de eso. El homicidio pone un punto final. Cuando usted mata a la otra persona, ese es el nivel final. Este es el extremo del odio. Usted no puede ir más allá del homicidio. Ese es el nivel más bajo. Y lo que el apóstol Juan está diciendo es que es una característica de aquellos que no conocen a Dios el ser homicidas. Esa es una característica de ellos, el ser homicidas. La tendencia al homicidio y el cometer homicidio es la evidencia de un hijo del diablo. Por ello, querido hermano, duélase, pero no se sorprenda cuando vean las noticias que las mujeres de Irlanda, como se mostró en esta semana, lloran de gozo al saber que podrán abortar libremente cuando les plazca. Lloraban de gozo, por fin decían, y lloraban, créame, con una felicidad desbordante. Duélase con esas realidades, duélase, es horrendo, pero no se sorprenda, porque es una característica, es la naturaleza de un hijo del diablo el ser homicida. No se sorprenda, eso les trae gozo. Pablo va a decir que son presurosos en derramar sangre, ¿cierto? Que sus pies corren rápido en eso. No se sorprenda. No se sorprenda. Ahora mire lo que hace el apóstol Juan. Él introduce en esta epístola la única referencia que él hace en todas sus epístolas al Antiguo Testamento. Solo hay una referencia al Antiguo Testamento en esta epístola completa, solo una. ¿Ya? El apóstol Juan habla solo una vez del Antiguo Testamento en esta epístola. Y elige un personaje. Y ese personaje es Caín. Y Caín es el ejemplo clásico de un homicida. Caín y Abel, quiero que usted entienda, mi amado hermano, es una historia muy conocida por usted. Caín y Abel tuvieron los mismos padres, Adán y Eva. Ellos fueron criados en el mismo hogar, tuvieron las mismas influencias. Ellos fueron llamados por el mismo Dios a ofrecer sacrificio. Ambos trajeron sacrificios a Dios, de hecho. Caín nunca es presentado como un ateo, cosa fundamental. Nunca es presentado como un ateo. Él es presentado, de hecho, como un hombre muy religioso. Va a ofrecer sacrificio a Dios, ofrenda a Dios. Es una persona profundamente religiosa. Él, de hecho, es un adorador. Y un adorador de Dios. Y el único Dios que ellos conocían era el Dios creador. Y sabían que Dios era el creador de sus padres. Y sabían que sus padres habían caminado con ese Dios. Y que habían hablado con ese Dios. Sus padres ciertamente les habían contado todo lo que sabían sobre Dios. Por lo tanto, Caín y Abel conocían ambos al Dios verdadero. Ellos sabían quién era el creador. Ellos conocían al Dios que había actuado en juicio en contra de sus padres debido al pecado de ellos en Génesis 3. Ellos conocían al Dios que había maldecido la tierra. Ellos conocían al Dios que había maldecido a la serpiente. Ellos conocían al Dios que no solamente había pronunciado maldición, sino que también bendición a Adán y Eva. Ellos conocían al Dios que les había prometido que habría una simiente de la mujer que eventualmente heriría en la cabeza de forma definitiva y letal a la serpiente. Conocían al Dios verdadero, ambos. Ambos. Caín no era un ateo, pero él falló en el amor. Es lo que está diciendo Juan. Nosotros no somos como Caín. Él falló en el amor. Es claro que a pesar de que él no era un ateo, a pesar de que él estaba adorando al Dios verdadero, ojo, mis amados hermanos, él no era un ateo, y a pesar de que estaba adorando al Dios verdadero, lo estaba adorando de un modo equivocado. Y lo estaba adorando a partir de un corazón impío. Él menospreció al hombre que fue obediente a Dios. Él menospreció al hombre que era verdaderamente justo, su hermano. Y los falsos maestros son así. Los falsos maestros que entraron para contaminar las vidas de esta iglesia a la que Juan escribe,
odiaban la justicia verdadera. Ellos odiaban al Cristo verdadero. Ellos odiaban la religión verdadera. Odiaban la justicia verdadera. Y usted, mi querido hermano, debe entender que los falsos maestros y los falsos creyentes que están fuera del reino de Dios y que no poseen salvación, aunque son religiosas, son hijos del diablo. Una característica de los hijos del diablo es el homicidio. Homicidio. Al versículo 12, vuelva conmigo ahí, por favor, dice, observe lo que señala, dice que Caín era del maligno. Del maligno. Él era del maligno. Y esa pequeña palabrita en el original es muy, pero muy fuerte. En español son 3, en griego son solo 2 y es el posesivo ek, que se refiere a una propiedad, a un origen, a fuente. También se refiere a alguien que es instrumento de otro. Es decir, que la fuente de la maldad, el origen del pecado y quien movía el corazón de Caín, mi amado hermano, no en un sentido creacional, Dios es creador de él y hace y le permite en su misericordia latir su corazón una y otra vez. No sabemos cuánto tiempo habrá latido el corazón de Caín, pero cada latido fue pura misericordia. No en un sentido creacional entonces, sino que espiritual. El origen, la fuente del pecado era del maligno. En ese sentido, Caín era del maligno. Él pertenecía al reino de las tinieblas. Y Caín mostró su conexión espiritual estrecha con Satanás al matar a su hermano. De la misma forma que el amor se hace visible en los creyentes, como dice Juan, el odio también. Y Caín confirmó su estrecha amistad con Satanás al aniquilar a su hermano. Entonces piensen lo horrendo de esto. Y qué horrendo es darse cuenta que la humanidad aprendió a matar cuando se le enseñó a adorar. Qué horrendo es el corazón. Caín no tomó clases de asesinato. Caín no hizo un magíster o un posgrado en asesinato. Él aprendió a matar cuando se le enseñó a adorar. ¿Qué más retorcido que eso? Qué retorcido es nuestro corazón. Por lo tanto, mi amado hermano, y quiero que usted entienda eso, usted puede enseñarle a la gente a adorar. Usted puede enseñarle a la gente a adorar. Usted puede enseñarle a la gente a cantar. Usted puede enseñarle a la gente incluso a ofrendar monetariamente en la iglesia. Pero si pertenecen al diablo, son del diablo. Y ellos usarán lo que usted les enseña para matar. No es extraño que usted hoy vea profesantes hacia el aborto, que en su infancia fueron asistentes a una iglesia, que en su infancia fueron criados por una abuelita que oró por ellos cada día. Y hoy ellos alzan la bandera de la diversidad, del asesinato, del odio. No es extraño. Usted les puede enseñar a la gente a adorar. Pero si son del diablo, eso que aprendieron lo van a usar también para matar. A Caín se le enseñó a adorar, pero esa adoración fue el puente para que germinara odio y para que se consumara en homicidio. Querido hermano, comprendamos que aquel que no es de Dios, aunque haga cosas visiblemente buenas, que uno pondría un 7 de cristiandad, visiblemente honestas, visiblemente piadosas, si no es de Dios, es del diablo. Es del diablo. Y el versículo 12 es claro, porque usted podría preguntarse, pero ¿por qué Caín hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Versículo 12 dice así. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué hizo esto? Simple. Ahí dice, porque sus obras eran malas. Primera cosa. Y segundo, y las de su hermano, justas. Y la gente mala odia a los justos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. La gente mala odia a los justos. Entonces, en definitiva, en su extremo máximo, la ausencia del amor es un corazón homicida, característico de todos los hijos del diablo.
Esto nos lleva a lo segundo, mi segundo punto. Y hay otra característica de los hijos del diablo, y eso es el odio. Tenemos la primera, que es el homicidio. La segunda característica de los hijos del diablo es el odio. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Mi amado hermano, no se sorprenda si el mundo lo aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Luego el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La gente con actitudes homicidas no tiene vida eterna. Porque la vida eterna a usted lo hace amar, no odiar. Por lo tanto, la gente con actitudes homicidas no tiene vida eterna. La vida eterna le hace a usted amar, no odiar. Y yo sé que usted puede estar pensando y diciendo, pero la mayoría de la gente no ha matado a nadie. No ha asesinado a nadie. Pero mi amado hermano, en su corazón les gustaría hacerlo. Esa es la única diferencia. La única diferencia entre una persona que lo ha hecho y que quiere hacerlo es que una la hizo y la otra no. La Escritura nos dice que eso sí o sí, lo hayan hecho o no, está en sus corazones. El ser homicida está en sus corazones. Por lo tanto, mi amado hermano, la realidad del homicidio, la realidad del odio, no es, como dice un famoso pastor, John Piper, no es que nosotros seamos pecadores porque cometemos pecados. De hecho, nosotros cometemos pecados porque somos pecadores. ¿Se entiende la gran diferencia? Es tremenda. No somos rebeldes porque el mundo nos hizo así. Nosotros somos malvados intrínsecamente. Por tanto, la Escritura nos dice que el odio y el homicidio están sí o sí en el corazón del incrédulo. Ahora, decía yo que la segunda característica que Juan entrega para el hijo del diablo es el odio. Y la única diferencia entre el homicidio, como le decía, y el odio es el acto. La actitud es la misma. El odio motiva el homicidio. La actitud es la misma. Así que, si la actitud es la misma, quizás hay alguien aquí que sin ser creyente se siente tranquilo porque nunca ha cometido homicidio. Y quizás usted, mi amado hermano, ha sido refrenado por temor a las consecuencias antes de conocer a Cristo. Quizás usted tuvo la oportunidad antes de conocer a Cristo, pero se vio atemorizado por las leyes. Pero a los ojos de Dios, mi amado hermano, el odio es el equivalente moral al homicidio. El odio es el equivalente moral de un homicida. Si usted no es hijo de Dios, usted no es inocente porque no ha matado a nadie. Quiero que por favor comprenda aquello. Si usted no es hijo de Dios y no ha matado a nadie, usted sigue siendo culpable. Querido hermano, examinemos nuestras vidas. Y creo que hay algo apremiante que debe ir quedando en nuestros corazones y es que debemos amar. Debemos amar. El creyente, el que dice ser creyente, debe amar a sus hermanos. Debe amar. Entonces, de regreso al versículo 13, por favor. Hermanos míos, no os extrañéis, no se sorprendan, no se maravillen si el mundo os aborrece. Y esto se debe simplemente al hecho de que los hijos del diablo no tienen nada en común con nosotros. Absolutamente nada en común. Las palabras que usa Juan ahí para extrañarse o sorprenderse tienen que ver con algo que es misterioso. Ese es el sentido de la palabra, algo sorprendente, algo que nos causa shock, algo que nos causa impacto. A eso hacen referencia las palabras ahí originales para extrañarse o sorprenderse. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan es que el odio del mundo hacia nosotros no es sorprendente. No es sorprendente. No nos causa shock. No es misterioso. De hecho, no es difícil de entender. Es simplemente así como Caín y Abel. Él odió a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. El ser humano quiere matar, por así decirlo.
quiere matar y odia a los que defienden la vida, porque ellos quieren matar. Ellos odian porque sus obras son malas y las de los hijos de Dios son justas. Por lo tanto, no es sorprendente, dice Juan. No es misterioso, no causa impacto que el mundo los odie. No tiene nada de nuevo, no tiene nada de especial. Nada. De hecho, es algo que debemos esperar. Debemos esperarlo. No se sorprendan, no causa impacto que el mundo los odie. Espérenlo, si eso tiene que ocurrir. Debemos esperar el odio del mundo. Porque los impíos van a seguir tratando a los justos de la misma manera en que Caín trató a su hermano justo. Así que el odio hacia los creyentes muestra que usted no conoce a Dios. Es así de simple. Si usted odia a su hermano, usted no conoce a Dios. Está en tinieblas, no sabe dónde va, dice Juan. El creyente ama a su hermano. Versículo 15. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí la palabra ningún en griego, ¿sabe lo que significa? Ningún. Ningún. Cero. Nada. Nadie. Ni el chilenismo que usamos nosotros, chiripazo. No. Nadie. Nadie. Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ningún homicida tiene vida eterna en él. Y ya dijimos que no es solamente homicidio físico. No hay inocentes de homicidio sin Cristo. El corazón es homicida. Entonces esto es evidente. Pero por otro lado, el versículo 14, y voy a decir más sobre esto, dice lo siguiente, verso 14. Nosotros sabemos, ojo, y eso qué interesante, nosotros sabemos, es decir, que usted puede saber, mi amado hermano, si tiene vida eterna. Mire, qué impresionante. De repente, uno muchas veces se pregunta, ¿seré cristiano? ¿En realidad seré cristiano? Esta carta tiene las respuestas a esa duda fundamental y trascendental. Fundamental. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Ahí usted sabe en qué ha amado a sus hermanos. Y este es el contraste. Este es el contraste que hace Juan. Los hijos del diablo son así. Son como Caín, con obras injustas, odiando a gente justa. Pero nosotros sabemos, ¿qué cosa? Que hemos pasado de muerte a vida. Porque a diferencia de Caín, nosotros amamos a nuestros hermanos. Hay una tercera característica de los hijos del diablo. Hay una tercera característica. Y es la indiferencia. Ya dijimos, mi primer punto, homicidio, una característica. El odio, una segunda característica. Pero también hay una tercera de la cual Juan nos va a hablar. Y es la indiferencia. Y la indiferencia es lo mejor que puede ser dicho de los hijos del diablo. Esto es lo mejor que pueden ofrecer, ser indiferentes. Porque no todos los hijos del diablo son malos a alcanzar el nivel máximo de su depravación. Todos se caracterizan, si bien, por algún nivel de homicida. Todos tienen una actitud homicida, aunque sea de odio. Todos tienen algún nivel de odio, pero no todos son motivados por el mismo nivel de odio. Ni todos llevan esto al extremo, al nivel de matar a alguien. No todos. Así que lo mejor que puede ser dicho sobre ellos es que ellos son indiferentes. Versículos 16 y 17, por favor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Observe el contraste de esto con el versículo 17. Ahí está el contraste. Pero
¿Se dan cuenta? 16, lo leo nuevamente para que quede claro, por favor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y acá viene el contraste que hace Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Eso cómo se llama? Indiferencia. Esa es una marca del hijo del diablo, una indiferencia total. Y es sano preguntarnos, mis amados hermanos, si hemos sido indiferentes alguna vez. ¿Hemos sido indiferentes? Cuando eso es una práctica, cuando el ser indiferente es una práctica de nuestra vida, eso es evidencia de los no regenerados. Ellos tienen los bienes de este mundo y no hacen sacrificios por alguien más. Están dominados por el egoísmo. Si dan algo aquí y allá es para apaciguar su propia conciencia y para tener apariencia de justicia y piedad. Pero los hijos del diablo están consumidos consigo mismos. No les preocupan los otros. Si hacen un acto de caridad, en última instancia ese acto de caridad es para ellos, porque calman su conciencia. Es una caridad egoísta. A ellos no les preocupan los otros. Entonces regrese conmigo, por favor, al versículo 16. Ciertamente los no creyentes no van a morir por alguien, ¿ya? Si usted quiere enfatizar este punto, podemos decir que ellos podrían fácilmente matar a alguien, pero jamás morirían por alguien. El que tiene bienes de este mundo, dice el pasaje 16. Esto quiere decir que tiene riqueza material, ¿de acuerdo? Y ve a su hermano tener necesidad, es decir, que reconoce que puede satisfacer esa necesidad. Entonces la religión pura y sin mácula, como dice la palabra del Señor, es visitar a los huérfanos y a las viudas. La vida eterna entonces no mora en aquellos que matan. La vida eterna no mora en aquellos que odian. Y la vida eterna no mora en aquellos que son indiferentes. Repito eso, mi amado hermano. La vida eterna no mora en los que matan. La vida eterna no mora en aquellos que tienen odio. Y la vida eterna no mora en aquellos que son indiferentes. No mora en ellos la vida eterna. Esas son las características de un hijo del diablo. Pero las características de los hijos de Dios son opuestas. Son completamente opuestas. Versículo 14. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mi amado hermano, entonces, nosotros no queremos matar a nadie. Ni siquiera aborrecemos. Queremos traer vida a aquellos que nos rodean. Queremos ser la fuente de bendición para ellos. Los amamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el motivo por el que los amamos. Nosotros no matamos, nosotros queremos traer vida. Y el versículo 16 es enfático y ya nos acercamos al final. Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido. No hemos tomado un curso sobre el amor. Juan está diciendo, sepan ustedes, iglesia, que nosotros no tuvimos una experticia en esto. No lo aprendimos de algún erudito. No lo aprendimos de algún filósofo que anduvo por ahí hablando sobre el amor. Él dice, en esto nosotros hemos conocido el amor. En que Él, ¿quién? Cristo puso su vida por nosotros. En eso conocimos el amor, en ese sacrificio maravilloso. Ahí aprendimos todo lo que se puede aprender del amor. En que Él dio su vida por nosotros. Y continúa el versículo 16. También, a causa de eso entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No queremos matar, ni odiar, ni ser indiferentes, sino que queremos hacer lo opuesto. Queremos entregar nuestras vidas. Por lo tanto, esto es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Ausencia total de egoísmo. Una disposición a entregarlo todo, porque este amor de Cristo ha permeado tanto nuestro corazón, ha permeado tanto nuestro ser, que queremos entregarlos todo por el amor de Cristo.
Cristo ha impactado tanto nuestro corazón que no podemos hacer otra cosa más que amar. Si Cristo ha impactado su corazón, mi amado hermano, usted no puede hacer otra cosa más que amar. Eso está diciendo el pasaje. Si su corazón fue empapado por el amor de Cristo, su única respuesta posible es amar a su hermano. Y si usted no ama, está en tinieblas y no es de Dios. Por lo tanto, el entregarlo todo, el amar como Cristo amó, esa es la verdadera característica de un hijo de Dios. Y por la misericordia de Dios nosotros hemos sido librados de esa actitud anterior. Muchas veces uno apunta a Caín, dice, qué malvado Caín. Pero mi amado hermano, el corazón de Caín era nuestro corazón. Era nuestro corazón. Éramos culpables. Si no es por la misericordia de nuestro Señor, no hay salvación para nosotros. El hecho de que hoy haya gente aquí reunida que es hija de Dios se debe solamente a Dios. Y eso es milagroso. Lo que habita en el corazón de cualquier ser humano es homicidio, odio e indiferencia. Para la gloria de Cristo nosotros hemos sido librados de eso. ¿Se da cuenta que no es necesario milagros visibles, gente levitando, operaciones? Manifestaciones, saltos, gritos, lenguas. Nuestra vida es un milagro. Homicidas, odiadores e indiferentes hoy tienen como única opción amar a sus hermanos. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Para gloria de Dios hemos sido librados de nuestra condición anterior. Y Jesús demostró que un hombre no tiene un mayor amor que este cuando dice que un hombre ponga su vida por sus amigos. Y Jesús hizo eso. Debemos amar de la misma manera sacrificial. Debemos amar de tal manera que traigamos vida y no muerte. Debemos amar de tal manera que traigamos afecto y no odio. Y debemos amar de tal manera que nosotros, mi amado hermano, y ojo con esto, que nosotros satisfagamos las necesidades sacrificialmente de los demás. Y que no seamos indiferentes. Mi amado hermano, entonces debemos amar de tal manera en que nosotros asumamos la responsabilidad de satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. Y el libro de Santiago también, la carta de Santiago también va a enfatizar este punto en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, un pasaje conocido y reconocido. Si puede ir ahí, por favor, a Santiago 2, no saque el dedito nuevamente, de Primera de Juan. Y repito, mi amado hermano, debemos amar de una manera en la que traigamos vida y no muerte. La muerte es la marca no de un creyente. Debemos amar de una manera en la que traigamos afecto y no odio. Y debemos amar de una manera sacrificial en la que debamos satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. Debemos llevar la responsabilidad de satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. Y la palabra lo dice ahí en Santiago 2, como les decía, del 15 al 17. Doy lectura. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Se refiere ahí, ¿de qué sirve que le digan ustedes, vayan, aliméntense, si no tienen ropa? Así también la fe, dice el versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma, no es fe. Vuelva por favor, ahora Primera de Juan. Querido asistente, si usted es un homicida de corazón, y si es indiferente de corazón, y si es un odiador de corazón hacia los demás,
Su profesión de conocer a Dios no significa absolutamente nada. Y Juan va a hacer algo impresionante al finalizar esta sección. Leamos por favor el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Mire, mi amado hermano, qué maravilla. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Mire lo que está haciendo Juan. Él está haciendo una pregunta. Dice, hey, la persona que hace esto, tiene bienes, ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Ahí hay una pregunta retórica. La respuesta es que el amor de Dios no mora en él. Esa es una pregunta profundamente retórica. Cualquier persona que ve la necesidad de su hermano y no lo ayuda, la respuesta está ahí. ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona así? No mora. No mora. ¿Se da cuenta que Juan es el apóstol del negro y blanco? No hay plomos al medio. No hay términos medios. No hay vidas semi-transformadas. Hay personas que pasan de muerte a vida. Y aquel que cree en la vida, cree estar vivo, pero se comporta de tal manera, incoherente con la vida, está muerto. Porque lo opuesto no ocurre. No ocurre personas creyentes que piensen que no son creyentes. Porque un creyente ama a sus hermanos. Por lo tanto, examine su corazón, mi amado hermano. ¿Usted ama a sus hermanos? Usted es un hijo de Dios. Porque ese amor que usted tiene a su hermano solo es posible si Cristo lo amó a usted. Esa es la marca distintiva. Por lo tanto, la respuesta es ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en una persona así? No permanece. No está, no existe. Y después en el versículo 18 hay una afirmación final en este texto, la cual es un mandato profundo para nosotros. Y con esto quisiera concluir. Dice el 18. En base a toda la argumentación que lleva Juan ya, toda la argumentación. Hijitos míos, no amemos, ¿cómo? De palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No solo es el amor, no solo decir que usted ama es un testimonio de que usted ama. Un testimonio potente de que usted ama es que usted no ama solo de palabras, sino que ama de hecho y de verdad. Por lo tanto, decir que amamos no es suficiente. No es suficiente decir que usted ama a aquellos que le rodean. Y tampoco es suficiente para usted. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que, mi amado hermano, yo quisiera invitarlos e invitarme a amar sacrificialmente. Amemos de la manera en la que ha sido descrita en este pasaje. Amen entregando sus vidas. Amemos entregando nuestras vidas. Tal como dice el versículo 16, pongamos nuestras vidas por los hermanos. Tal como dice el versículo 17, amemos a un hermano que está en necesidad, no de palabra, sino de hecho. Y el versículo 18, ame, mi amado hermano, no solo en lo que usted dice, sino en cómo usted actúa. No son solo las palabras de su lengua las que confirman que usted ama. Son obras las que hacen manifiesta la verdad del amor en su corazón. Aquí entonces de nuevo Juan nos está diciendo cuál es la naturaleza que caracteriza a un verdadero creyente. Sea lo que sea que alguien diga, mi amado hermano, sobre su relación con Dios, este pasaje nos demuestra que el amor hacia los hermanos es la única evidencia real.